Otra vez vamos a empezar. Voy a orar. Amén. Muy buenas tardes. Otra vez bienvenidos a la continuación de nuestra presentación sobre las líneas de reforma. Nos hemos empezado ayer a hablar sobre Moisés y su obra de reforma, la obra que Dios le encarga, ¿no es cierto? Y no hemos llegado muy lejos. Estamos acá en el momento que Dios le envía con un mensaje específico que tiene que llevar ese mensaje al faraón. Y lo que vamos a hacer ahora es volver un poco, porque yo creo que algunos principios necesito enfatizar un poco mejor, explicar un poco mejor. Voy a volver otra vez a tocar al asunto del Evangelio eterno. ¿Dónde encontramos por la primera vez el Evangelio eterno? Ayer hemos aprendido. ¿Quién se acuerda? Tú siempre lo sabes. A ver, otra persona. Ayer me respondiste también. ¿Escucharon? ¿Dónde? Los hermanos de este lado. ¿Dónde encontramos el Evangelio eterno en la Biblia por la primera vez? ¿Todos han traído sus Biblias? A ver, déjame ver, levanten sus Biblias. Tenemos algunas, ¿no? Tal vez podemos compartir las Biblias. Vamos a abrir Génesis 3:15. Es la primera vez que encontramos el Evangelio eterno en la Biblia. En realidad, en un rato vamos a abrir este texto. Vamos a abrir otro texto, lo que encontramos acá en Apocalipsis 14:6. Ahí habla de otro ángel, ¿no es cierto? Se trata de los 3 ángeles que están proclamando sus mensajes. Dice así en Apocalipsis 14:6, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y por eso queremos saber de qué se trata, qué es este Evangelio eterno que está proclamando este ángel, ¿no es cierto? ¿Puede pasar? Y tenemos aquí un texto en Mensajes Selectos, tomo 2, página 121, que la hermana White nos declara de qué se trata en este mensaje. Dice así: el mensaje proclamado por el ángel que volaba por el medio del cielo es el Evangelio eterno, el mismo Evangelio que fue declarado en el Edén. Ahí sí pueden abrir sus Biblias, en Génesis 3:15, donde dice: cuando Dios le dijo a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esto, mis hermanos, es el Evangelio eterno. Esto es muy importante porque todas mis presentaciones se basan en este principio. La reforma tiene un solo propósito: realizar la obra del Evangelio eterno a través del Espíritu Santo, o sea, separar 2 grupos. ¿Qué significa esto? Otra vez, solamente para afirmar, dice así en Instructor Juvenil, febrero 22, 1900, el primer sermón del Evangelio fue predicado en Edén, cuando Dios dijo a la serpiente:
y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Y así para adelante. O sea, la simiente de la serpiente nunca se puede mezclar con la descendencia de la mujer. La mujer la entendemos en términos proféticos como la iglesia verdadera de Dios, ¿no es cierto? Y la serpiente, ustedes saben, es el enemigo, Satanás. ¿Puede avanzar? Mira, tenemos acá un texto de Cristo triunfante. Pueden acompañar conmigo. Dice así: el Señor le dijo a Satanás, la serpiente antigua, esta, o sea, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Cristo, de un modo especial, hirió la cabeza de la serpiente, pero la profecía es de largo alcance. Es una declaración de un conflicto incansable entre Cristo y sus seguidores y Satanás y sus ángeles y sus agentes humanos en esta tierra, hasta el fin del tiempo. Hasta el fin del tiempo, por eso es un evangelio eterno, ¿no es cierto? Ha empezado en el jardín de Edén y termina con el fin del mundo, ¿ya? Es una cosa que se realiza en la vida de cada uno, en los pueblos, en los países, en los gobiernos y hasta en su propio pueblo, como vamos a ver en un momento. Y aquí tenemos una declaración interesante. Dice así en Patriarcas y Profetas, página 60, habla sobre Caín y Abel. Caín y Abel representan dos clases de personas que existirán en el mundo hasta el fin del tiempo. O sea, en el mundo que ustedes viven en este momento, hay dos clases. Hay unos que son representados como Caín y otros son representados como Abel, ¿no es cierto? Y ustedes como cristianos, como adventistas, tal vez piensan, bueno, yo no soy Caín, ¿no es cierto? Él ha matado a su hermano, no somos de este grupo. Pero vamos a ver que hasta la iglesia de Dios también se divide en dos grupos. Es una cosa que no se puede huir. Esto se realiza si aún quiere o no. Siempre tenemos que tomar decisiones, ¿no es cierto? Leemos en el próximo, dice así: Caín y Abel, los hijos de Adán, eran muy distintos en carácter. Y aquí dice una cosa importante, dice: estos hermanos fueron probados como lo había sido Adán antes que ellos, para comprobar si habrían de creer y obedecer en las palabras de Dios. O sea, esto no se realiza así nomás, no es una cosa que ocurre y de un momento al otro perteneces a un otro grupo. No, tienes que pasar por pruebas y Dios te da varias pruebas para que puedas decidir de qué lado es. No vamos a leer todo, ustedes ya como les he dicho, vale mucho la pena leer Patriarcas y Profetas sobre Moisés y hasta sobre Caín y Abel. Hay mucha información. Podemos avanzar. Dice así en la revista Review and Herald, 14 de septiembre de 1897. Dice así: Caín y Abel no son dados en la historia bíblica para representar a las dos clases que componen la humanidad. Esto voy a repetir muchas veces. Quiero que cada uno entienda que no hay un tercer grupo, no hay un camino por el medio, ¿ya? O eres Caín o eres Abel, ¿ya? Eso es importante. Y al final de una reforma, otra vez tenemos grupos claramente separados, porque lo que ocurre aquí, ¿qué hemos dicho? Que ocurre aquí antes que empiece la reforma es que hay una mezcla, lo que llamamos de misterio de iniquidad. Algo que no se debe mezclar se ha mezclado. ¿Está bien? Dice así:
Abel era fiel y leal a Dios y él era preferido por el Señor. Caín era desleal y deseaba que sus propias ideas prevalecieran. Abel protestó contra estos principios por considerarlos desleales, pero por ser el mayor, Caín pensó que sus métodos y planes debían tener la supremacía. Le irritó bastante que Abel no se sometiera a sus puntos de vista y tanto ardió su ira que mató a su hermano. Aquí los dos principios del bien y del mal se desarrollaron. O sea, son principios. Y más una vez, para confirmar, dice así, la muerte de Abel fue el primer ejemplo de la enemistad que Dios predijo que existiría entre la serpiente y la simiente de la mujer, entre Satanás y sus súbditos, y Cristo y sus seguidores. O sea, es algo que siempre vamos a encontrar en el mundo. Esto es la obra del Evangelio eterno. Pero esto no se realizó solo en el mundo, pero también en el pueblo de Dios. A ver, tenemos el ejemplo de Pedro. Vamos a avanzar. Y aquí hay el ejemplo del fariseo y el publicano, ¿no? Esos dos representan a dos grupos. Dice así en palabras de vida del gran maestro, el fariseo y el publicano representan las dos grandes clases que se dividen, los que adoran a Dios. O sea, ya no habla del mundo, sino ahora de los que adoran a Dios. Los que adoran a Dios también son divididos en dos grupos. Aquí representado por el fariseo y el publicano, ¿no es cierto? Un que verdaderamente quiere adorar a Dios y el otro siendo un hipócrita, ¿no es cierto? Hipócrita. Sus dos primeros representantes son los dos primeros niños que nacieron en el mundo. O sea, Caín y Abel representan también al fariseo y al publicano. Y estos simbolizan los dos grupos que encontramos en nuestra iglesia. Y aquí hablamos de Pedro. Dice así, sigue en el mismo libro, página 118. En la historia del apóstol Pedro hay una lección para cada una de las clases representadas por el fariseo y el publicano. ¿Por qué? Pedro pasa por los dos grupos. En un momento él toma una decisión equivocada y en otro momento él se convierte otra vez. ¿Ya? Dice así, Pedro se conceptuaba fuerte al comienzo de su discipulado. Como el fariseo en su propia estima, no era como los otros hombres. Cuando Cristo, la víspera de ser traicionado, amonestó de antemano a sus discípulos, todos seréis escandalizados en mí esta noche. Pedro le dijo confiadamente, aunque todos sean escandalizados, mas no yo. Marcos 14. 27 y 29. Pedro no conocía el peligro que corría y lo descarrió la confianza propia. Se creyó capaz de resistir la tentación, pero pocas horas después le vino la prueba y con maldiciones y juramentos negó a su Señor. Y aún piensa cómo puede pasar esto, ¿no? Cómo Pedro fue tan débil, pero cada uno va a pasar por pruebas así y tenemos que enterarnos que esas cosas ocurren y nosotros no estamos preparados a veces, ¿ya? Pero tenemos el ejemplo de Pedro. Y dice así en Marcos, el texto que hemos leído al comienzo, entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces,
me negarás 3 veces. 3 veces ese número es importante. Tal vez algunos ya han empezado a memorizar aquella frase que les he pasado ayer y habla de 3 pasos, ¿no es cierto? Es porque Dios siempre trabaja de misma manera. Son 3 pasos que son necesarios para manifestar de cuál grupo aún pertenezca. Y ahora, Pedro el publicano es probado. En la última reunión de Cristo con sus discípulos junto al mar, Pedro, después de ser probado por la pregunta, ¿me amas?, repetida 3 veces, fue restituido a su lugar entre los 12. O sea, aquí ya es otro Pedro, ¿ya? Y otra vez Cristo le da otra chance, ¿ya? Y 3 veces le pregunta, ¿me amas? Muy bien, avanzamos. Y ahora sí, ya entienden ustedes que se trata de 3 pasos y lo vamos a demostrar que esto se aplica a estos 3 mensajes angélicos. ¿Ya? Dice así en el próximo texto, Palabras de vida del Gran Maestro, página 119, la confianza, a ver, uno más ya. La confianza propia lo indujo a creer que estaba salvado y dio paso tras paso en el camino descendente hasta que pudo negar a su maestro. Nunca podemos con seguridad poner la confianza en el yo, ni tampoco estando como nos hallamos fuera del cielo, hemos de sentir que nos encontramos seguros contra la tentación. Nunca debe enseñarse que a los que aceptan al Salvador, aunque sean sinceros en su conversión, a decir o sentir que están salvados. Eso es engañoso. Debe enseñarse a todos a acariciar la esperanza y la fe, pero aun cuando nos entregamos a Cristo y sabemos que Él nos acepta, no estamos fuera del alcance de la tentación. La palabra de Dios declara, muchos serán limpios, 1, y emblanquecidos y purificados. Daniel 12:10. Solo el que soporte la prueba recibe la corona de vida. O sea, aquí tenemos 3 pasos, ¿ya? Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Esos son representados en los 3 mensajes. Y dice, él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impios procederán impiamente y ninguno de los impios entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y aquí en el próximo texto de ministros, testimonios para los ministros, él hace la conexión entre esos 3 pasos, limpios, emblanquecidos y purificados. Porque algunos me han preguntado, ¿por qué aplicas tú esto como 3 pasos? Y vamos a visualizar esto, ¿ya? Dice así, Daniel cumplió su misión de dar su testimonio, en cual fue sellado hasta el tiempo del fin, cuando el mensaje del primer ángel debía ser proclamado a nuestro mundo. Estos asuntos son de infinita importancia en estos últimos días, pero aunque muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, aquí tenemos los 3 pasos, ¿ya? Los impios obrarán impiamente y ninguno de los impios entenderá. ¿Cuán cierto es esto? El pecado es la transgresión de la ley de Dios y los que no aceptan la luz con respecto a la ley de Dios no comprenderán la proclamación de los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. ¿Ya? Acá
tenemos la conexión, o sea, esos tres son los tres mensajes. Y aquí tenemos una pequeña tabla mostrando el paralelo del primer mensaje, se refiriendo a limpios, segundo mensaje a emblanquecidos, tercer mensaje a purificados, ¿ya? O probados. Y ya estamos concluyendo con esta introducción, pero voy a solamente para encerrar esto, más una vez, sobre la obra del Espíritu Santo. Son 3 pasos, ¿ya? Dice así en Juan 16, 7 a 8, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo, ¿no es cierto? Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado, de justicia y de juicio. La convicción de pecado, de justicia y de juicio son los 3 mensajes de los 3 ángeles. Y aquí vamos a avanzar, puede avanzar. Y vamos a continuar con la línea de Moisés. Hemos parado aquí. El mensaje, Moisés, ustedes se acuerdan, había pasado hasta sus 40 años en la casa de Faraón, ¿no es cierto? Y había recibido la educación de Egipto, una educación así privilegiada en la casa del rey, pero no era la educación que él necesitaba para liderar a su pueblo, porque él iba a hacer una obra de mucha responsabilidad, ¿no es cierto? Y él no estaba preparado, él había recibido una educación que no era buena, no era lo que Dios quería para él. Y así, con sus 40 años, él realiza que él tiene un rol importante, que tiene una función, que él va a realizar esa obra de liberar a su pueblo. Pero ¿qué hace él? Él toma su propia iniciativa, ¿no es cierto? Él quiere ir adelante y como con su propia fuerza quiere hacer una obra. ¿Y qué hace él? Él piensa que se puede vencer esto con guerra, ¿no es cierto? O sea, él va a visitar a sus hermanos, a los hebreos, y mata a un egipcio, ¿no es cierto? Y no resulta como él pensaba, nadie lo acepta como líder, porque no era todavía el momento de realizar esta obra. Recién aquí, al final, el pueblo de Israel va a salir del Egipto, y él quería hacer esto acá. Luego aquí al comienzo. Entonces Dios le envía a una tierra lejana. ¿Para qué? Para que él pueda olvidar todo esto que había aprendido en Egipto, lo que no era bueno. Hemos leído un texto ayer que era necesario 3 cosas, ¿no es cierto? ¿Se recuerdan qué eran esas 3 cosas que necesitaba Moisés para desaprender, para olvidar esta educación que no era buena para él? Era tiempo, cambio de ambiente y comunión con Dios, ¿no es cierto? Esos 3 eran necesarios para que él pudiera olvidar lo que había aprendido en Egipto, ¿no es cierto? Pero ahora sí, él recibe su misión, recibe un mensaje formal. Vamos a abrir Éxodo 3, 1 a 4. Dice así:
Y apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas detrás del desierto y vino a Horeb, monte de Dios. Y apareciósele el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran división, porque ¿por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que iba a ver, llamólo Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él le respondió: heme aquí. 5 también. Y dijo: no te llegues acá, quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. O sea, este momento aquí representa algo santo, algo muy distinto, algo santo este momento de la historia. Lo vamos a ver en las otras líneas de reforma, que este momento no es cualquier momento, es un marco, un hito que tenemos aquí. Y vamos a continuar en versículo 15 hasta 18, dice: y dijo más Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, este es mi memorial de todos los siglos. Ve y junta a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: de cierto os he visitado y visto lo que os hace en Egipto. Y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto y la tierra del Cananeo, y del Eteo, y del Amorreo, y del Fereceo, y del Heveo, y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz y irás tú, y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y les diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que sacrifiquemos a Jehová nuestro Dios. O sea, ahora sí Moisés tiene un mensaje, ha sido formalizado el mensaje. Aquí ya había el primer mensaje, pero llevó un tiempo hasta que este mensaje se formalice. Un momentito, a ver, ahora sí. Hemos dicho que en todo ese proceso hay pruebas, ¿no es cierto? Y cada uno que pasa por ese proceso tiene que pasar por ciertas pruebas. Y ustedes tal vez se acuerdan qué pasa luego después. Él quiere ir a Egipto y quiere hablar con Faraón, ¿no es cierto? Y él sale y él tiene un encuentro muy especial. En este momento de la historia siempre se manifiesta un ser celestial. Dios se manifiesta en este momento. ¿Qué pasó con Moisés? ¿Quién se acuerda? ¿Quién conoce la historia de Moisés? Él está en camino con su mujer y su hijo rumbo a Egipto y tiene un encuentro, ¿no es cierto? ¿Con quién? ¿Con quién? Con su hermano. A ver, abren conmigo Éxodo 4, versículo 20. Puede avanzar. Dice así: entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y púsolos sobre un asno y volvióse a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y dijo Jehová a Moisés:
Cuando hubiereis vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Yo empero endurecé su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo, para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Tal vez no he puesto bien la pregunta. Me refiero al momento un poco después, ¿ya? Otra vez va Moisés a Egipto. Fíjense en versículo 23, ese versículo es muy importante. ¿Por qué? Dice así, ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. Y aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Esto es bien al comienzo, ¿no es cierto? Y nosotros hemos aprendido que Dios, Jesús, es aquel que declara el fin desde el principio, ¿no es cierto? O sea, no hay ninguna sorpresa para Faraón. Aquí, bien al comienzo, Dios ya le declara lo que iba a acontecer con su hijo. Ustedes saben que más tarde hay unas plagas que vienen, ¿no es cierto? Y mueren, ¿quién? Todos los primogénitos. Tal vez le parece muy injusto, pero aquí, al comienzo, Dios ya había anunciado esto, ¿no es cierto? Y continúa en 24. Y aconteció en el camino que en una posada le salió al encuentro Jehová y quiso matarlo. ¿Por qué quiso matar Jehová a Moisés? ¿Qué había pasado? ¿Así nomás? Es aquí en este momento que él está yendo a Egipto, que Dios desciende y quiere matar a Moisés. A ver, continuaremos en 25. Entonces Séfora cogió un afilado pedernal y cortó el prepucio de su hijo y echólo a sus pies, diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Moisés, como líder, había que ser un ejemplo, ¿no es cierto? ¿Cómo él podría exigir del pueblo de Israel que guarden los mandamientos si él mismo no estaba cumpliendo lo que Dios le había dicho, ¿no es cierto? Vamos a avanzar y leer un texto de Patriarcas y Profetas. Dice así, mientras se alejaba de Madián, Moisés tuvo una terrible y sorprendente manifestación de desagrado del Señor. Se le apareció un ángel en forma amenazadora, como si fuera a destruir inmediatamente. No le dio ninguna explicación, pero Moisés sabía por qué, ¿no es cierto? Moisés recordó que había desdeñado uno de los requerimientos de Dios y cediendo a la persuasión de su esposa, había dejado de cumplir el rito de la circuncisión en su hijo menor. No había cumplido con la condición que podía dar a su hijo el derecho a recibir las bendiciones del pacto de Dios con Israel. Y tal descuido de parte del jefe elegido no podía menoscabar ante el pueblo la fuerza de los preceptos divinos. Séfora, temiendo que su esposo fuese muerto, realizó ella misma el rito y entonces el ángel permitió a Moisés continuar la marcha. En su misión ante Faraón, Moisés iba a exponerse a un gran peligro. Su vida podría conservarse solo mediante la protección de los santos ángeles, pero no estaría seguro mientras tuviera un deber conocido
sin cumplir, pues los ángeles de Dios no podrían escudarle. O sea, Moisés tiene una misión y él va para encontrarse con Faraón, y en realidad él sabe que no había cumplido con un deber que Dios le había dicho. Era un rito, era una cosa ya establecida que debe realizarse la circuncisión en su hijo, ¿no es cierto? Y no había hecho. ¿Por qué? Porque estaba escuchando a su mujer, ¿ya? Tal vez no le gustó la idea y no han hecho. Pero Dios no podía trabajar con Moisés de esta manera. Y así aquí aparece Dios mismo y le quiere matar. Y más bien que Moisés se salva porque la mujer hace lo que debería haber hecho antes ya. Ahora les pregunto, ¿qué es la circuncisión en otros términos espirituales? ¿Qué significa? ¿A qué simboliza para nosotros? Nosotros no realizamos la circuncisión, pero tenemos algo que corresponda a la circuncisión. ¿Quién sabe responderme esto? ¿Alguna idea? ¿No? Abren conmigo Colosenses 2. Colosenses 2, 10, versículo 10. Dice así, en Colosenses 2, versículo 10. Y en él estáis cumplidos, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. En el cual también sois circuncidados, de circuncisión no hecha con manos, con el despojamiento del cuerpo, de los pecados de la carne, en la circuncisión de Cristo. 12. Sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual también resucitasteis con él por la fe de la operación de Dios, de que le levantó de los muertos. O sea, la circuncisión es un símbolo del bautismo. ¿Todos entienden esto? ¿Ya? Esto es importante porque, fíjense que, en otras palabras, Moisés no había bautizado a su hijo como debería haber hecho, ¿ya? Y en la próxima línea que vamos a estudiar juntos, ustedes van a ver que este momento aquí de la circuncisión también corresponde a un momento que hubo un bautismo, ¿ya? Entonces vamos a poner aquí, para completar la línea, circuncisión, y este punto aquí vamos a ver que son colocados los fundamentos. ¿Qué son los fundamentos para este tiempo? Ellos habían vivido muchos años en Egipto, ¿no es cierto? Y hemos visto que no han cuidado, no han podido guardar el sábado, ¿no es cierto? Entonces, Dios dice a Moisés, le encarga para que hable con Faraón, para que salgan de Egipto por 3 días, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para sacrificar. Y si ustedes ven que esta palabra que se encuentra ahí es nada más que ellos iban a descansar. Este descanso es la misma palabra como el sábado. O sea, ellos iban a salir de Egipto, ¿para qué? Para guardar el sábado, para volver a guardar el sábado, que no han guardado por muchos años, ¿ya?
O sea, aquí es nuevamente colocado el fundamento. Vamos a abrir Éxodo 4, 29 a 31. Éxodo 4, 29, dice así: y fuera Moisés y Aarón, y juntaron todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón todas las palabras que Jehová había dicho a Moisés, y hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado los hijos de Israel, y que había visto su aflicción, inclináronse y adoraron. Y en el próximo capítulo 5, de 1 a 5, dice así: después entraron Moisés y Aarón a Faraón y dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Faraón conocía a Dios, sabía quién era. Él sabía muy bien quién era, pero en este momento se hace así: ¿quién es? No tiene ninguna importancia para él. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y sacrificaremos a Jehová nuestro Dios, porque no venga sobre nosotros con pestilencia o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar? Cesar es descansar, o sea, sábado. ¿Por qué hacéis a su pueblo guardar al sábado, al pueblo de su obra? Idos a vuestros cargos. Dijo también Faraón: he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus cargos. En este momento de la historia, cuando acaban de colocar los fundamentos, siempre empieza el enemigo con su obra para dificultar lo que recién se ha empezado. Ya recién ha empezado Moisés con su trabajo de sacar el pueblo de Egipto. Recién van a empezar a guardar el sábado nuevamente. Y empieza aquí el enemigo con su obra para frenar esta obra de reforma. ¿Qué hizo el enemigo para frenar este proceso? ¿Qué se acuerdan ustedes? Ellos piden unos 3 días, ¿no es cierto? Piden para que puedan guardar el sábado. ¿Qué hace el faraón cuando le piden un día libre? ¿No se acuerdan? A ver, vamos a avanzar. Dice así en Patriarcas y Profetas: en su servidumbre los israelitas habían perdido hasta cierto punto el conocimiento de la ley de Dios y se habían apartado de sus preceptos. El sábado había sido despreciado por la generalidad y las exigencias de los comisarios de tributos habían hecho imposible su observancia. Pero Moisés había mostrado a su pueblo que la obediencia a Dios era la primera condición para su liberación, y los esfuerzos hechos para restaurar la observancia del sábado habían llegado a los oídos de sus opresores. Éxodo 5, versículo 5. La continuación de lo que acabamos de leer. Dice así en versículo 5. O más bien 6. Y mandó Faraón aquel mismo día a los caudrilleros del pueblo que le tenían a su cargo y a sus gobernadores, diciendo: de aquí adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo,
como ayer y antes de ayer. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Y habéis de ponerles la tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Y por eso levantan la voz diciendo, vamos y sacrifiquemos a nuestro Dios. Agrávase la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras de mentira. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus gobernadores hablaron al pueblo diciendo, así ha dicho Faraón, yo no os doy paja. Id vosotros y recoged paja donde la hallaréis, que nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se derramó por toda la tierra de Egipto a coger rastrojo en lugar de paja. O sea, aquí, eso es el enemigo que intenta frenar esta obra de reforma. Aumenta el faraón la carga, ¿ya? Tienen que trabajar ahora doble, tienen que producir ladrillo, pero no tienen paja, ¿ya? Es mucho más trabajo. Siempre cuando se coloca el fundamento en este momento de la historia, viene el enemigo para frenar. ¿Ok? Y hay aquí otro texto de Patriarcas y Profetas. Dice, el rey, muy airado, sospechaba que los israelitas tenían el propósito de rebelarse contra su servicio. El descontento era el resultado de la ociosidad. Trataría de que no tuviesen tiempo para dedicarlo a proyectos peligrosos. Inmediatamente dictó medidas para hacer más severa su servidumbre y aplastar el espíritu de independencia. El mismo día ordenó hacer aún más cruel y opresivo su trabajo. Muy bien. Pero aquí llegamos ahora al próximo paso de la reforma, que es el segundo mensaje angélico. Vamos a abrir capítulo 7 de Éxodo. Y lean conmigo 1 a 13. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mandaré. Y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón para que deje de ir a su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y maravillas. Y Faraón no os oirá. Mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extenderé mi mano sobre Egipto, y sacaré los hijos de Israel en medio de ellos. Y hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, hiciéronlo así. Y era Moisés de edad de 80 años, y Aarón de edad de 83, cuando hablaron a Faraón. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo, si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón, para que se torne culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, y hicieron como Jehová lo había mandado, y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y tornóse culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y encantadores, y hicieron también lo mismo los encantadores de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. Mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Abran conmigo 2 Timoteo,
capítulo 3. Otro relato sobre esta historia. Dice así: y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos acerca de la fe. Aquí entonces, en este momento, Dios empieza a realizar milagros, ¿ya? Van Aarón y Moisés a Faraón y hacen lo que había encargado Dios. Esas serpientes que esos dos magos hicieron también, ¿eran de verdad o no eran? ¿Eran de verdad? ¿Sí? Ok. Vamos a avanzar y leer más un texto de Patriarcas y Profetas. Dice así: el rey exigió un milagro como evidencia de su divina comisión. O sea, él quiere saber, bueno, ustedes dicen que Jehová les ha enviado, entonces muéstrame la fuerza de su Dios, ¿no es cierto? Moisés y Aarón habían sido instruidos acerca de cómo proceder en caso de que se hiciese tal demanda. De manera que Aarón tomó la vara y la arrojó al suelo ante Faraón. Ella se convirtió en serpiente. El monarca hizo llamar a sus sabios y encantadores y echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. Mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Entonces el rey, más decidido que antes, declaró que sus magos eran iguales en poder a Dios, a Moisés y Aarón. Denunció a los siervos del Señor como impostores y se sintió seguro al resistir sus demandas. Sin embargo, aunque menospreció su mensaje, el poder divino le impidió que les hiciese daño. Y más un texto del mismo libro, dice así: los magos no convirtieron sus varas en verdaderas serpientes. Ayudados por el gran engañador, por Satanás, produjeron esa apariencia mediante la magia. Estaban más allá del poder de Satanás cambiar las varas en serpientes vivas. O sea, era simplemente una ilusión, ya no era realmente una serpiente. Lo que Dios había hecho, sí, era una serpiente, ¿no es cierto? Avancemos. Faraón deseaba justificar la terquedad que manifestaba al resistirse al divino mandato y buscó algún pretexto para menospreciar los milagros que Dios había hecho por medio de Moisés. Satanás le dio exactamente lo que quería. Mediante la obra que realizó por intermedio de los magos, hizo aparecer ante de los egipcios a Moisés y Aarón como simples magos y hechiceros, y dio así a entender que su demanda no merecía el respeto debido al mensaje de un ser superior. Él pensaba, mira, Moisés y Aarón son unos engañadores nomás, ¿ya? Y continúa así: en esta forma, la falsificación satánica logró su propósito. Envalentonó a los egipcios en su rebelión y provocó el endurecimiento del corazón de Faraón contra la convicción del Espíritu Santo. Y vamos a encerrar luego. Dice así: pero el príncipe del mal tenía todavía un objeto más profundo al hacer sus maravillas por medio de los magos. O sea, siempre cuando estudiamos esas historias, no solamente aquí de Moisés y de Israel de qué se trata. Hay otro nivel que necesitamos entender y ustedes van a ver en las próximas presentaciones, ¿ya? Él sabía muy bien que Moisés, al romper el yugo de la servidumbre de los hijos de Israel, prefiguraba a Cristo,
quien había de quitar el yugo de pecado de sobre la familia humana. Sabía que cuando Cristo apareciese haría grandes milagros para mostrar al mundo que Dios le había enviado. Satanás tembló por su poder. Falsificando la obra que Dios hacía por medio de Moisés, esperaba no solo impedir la liberación de Israel, sino ejercer además una influencia que a través de las edades vinderas destruiría la fe en los milagros de Cristo. Y continúa, Satanás trata constantemente de falsificar la obra de Jesús para establecer su propio poder y sus pretensiones. Induce a los hombres a explicar los milagros de Cristo como si fueran resultado de una habilidad del poder humanos. De esa manera destruye en muchas mentes la fe en Cristo como Hijo de Dios y las lleva a rechazar los bondadosos ofrecimientos de misericordia hechos mediante el plan de redención. Satanás siempre hace una copia de lo que hace Jesús, ¿ya? Vamos a encerrar aquí y tengo un trabajo para ustedes. El próximo paso que vamos a mirar son las 10 plagas. Y quiero que cada uno estudie esas 10 plagas. Ustedes van a buscar en la Biblia donde encuentran y me van a decir la próxima vez cuáles son las plagas, ¿ya? Cada una. Y con esto vamos a encerrar aquí. Vamos a hacer una oración. Padre nuestro, queremos agradecer por esta hora, por el estudio que hemos tenido y te agradecemos por tu obra que tú realizas en tu pueblo para sacarlos de la servidumbre del enemigo y queremos pedir que continúes con nosotros esta tarde para que podamos seguir estudiando tu palabra. Así te pido en nombre de Jesús. Amén.